Para cada uno hay una estrella que tarde o temprano llegará. Todo está en saber cuándo pasa y todo está en saber esperar. Cada estrella desde lejos hace una señal. Presta atención a la tuya cuando venga. Es la felicidad. ¿No les ha pasado que leen algo y no pueden quitárselo de la cabeza? Pues eso me pasó a mí. A más de 90 kilómetros de la ciudad del Cusco está el bello pueblo de Pilpinto, palabra en quechua que significa mariposa. Este lugar está lleno de color y contraste. Marcado por la conquista española, su clima cálido y el fuerte sonido del río Barcaicillo, lugar mágico que me vio crecer durante mis primeros 10 años de vida. Esta soy yo, proveniente de una familia de profesores. Siempre he estado rodeada de libros y educación, pero al mismo tiempo de mucha presión y temas muy complejos para mi corta edad. Un día, llegó a mi pueblo un grupo de personas muy amables que nos llevaron libros diferentes, con historias de personajes y lugares increíbles, como el Delfín de Sergio Pambarén. Este libro marcó mi infancia porque, al igual que el pequeño Delfín Daniel, yo anhelaba ver otros horizontes y saber cómo era el mundo. El protagonista de la obra pudo seguir su pasión y vivir lo que deseaba. Entonces, despertó en mí la chispa de la aventura y confiar en mis sueños. Pero sabía que era una de las pocas niñas privilegiadas con la literatura, ya que a unas horas se encontraban otros niños de mi pueblo que tenían que caminar muchas horas para poder asistir a clases, llegando casi desmayados a estudiar. ¿Cómo podía seguir disfrutando si ellos no tenían las mismas oportunidades que yo? Leer el poema Balada de la Estrella coincidió en un momento donde me cuestionaba muchas cosas, donde buscaba esa estrella que conectara con mi propósito. Quería llevar educación a través de la lectura a más niños y niñas. Así es como fundé Construyamos Perú, una organización juvenil enfocada en realizar programas de alfabetización y promover iniciativas educativas en zonas rurales del Perú. Gracias a esta iniciativa pudimos donar más de 7.000 libros a estudiantes de zonas rurales de la provincia de Ollantaytambo, Corca, Paruro, San Jerónimo y Calca y brindar talleres de lectura. También implementamos una biblioteca rural en la comunidad de Yarate. Finalmente, pusimos en marcha Yachayhuasi, un proyecto educativo de idiomas a distancia, donde enseñamos quechua, inglés y francés durante 3 meses, en el cual se pudo contar con la participación de 50 tutores y 120 tutorados, logrando abrirles las puertas del mundo a más jóvenes. Mi tiempo en Lala fue clave para mi camino como líder. Aprendí a aceptar que mi empatía es mi mayor fortaleza. Gracias a esto y a las herramientas que me dieron, puedo liderar a mi equipo así como entender mejor a las personas. Lala me dio ángeles de la vida, como ellos lo llaman, mentores, además de confiar tanto en mí que hace posible que pueda creer en las habilidades que poseo y seguir adelante y cumplir mis objetivos. Espero que la educación no deje de ser un tema principal en la agenda política de mi país, sin negociaciones a cambio y con respeto a la multiculturalidad. Considero que estamos en la era del despertar y más líderes están emergiendo, pero desde la empatía. Esa es una buena señal para un cambio sostenible. Desde mi parte como una ala líder, seguiré trabajando para generar oportunidades y potenciando las habilidades de los jóvenes, para que brillen en su mejor versión, porque todos tenemos algo por qué soñar.